mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Bueno, cada 8 días platicamos acerca de uno de los temas importantes en la agenda pública y también, ¿por qué no?, de la grilla política. Los diversos temas de pues estas incautaciones de Huachicol, pero además la revelación por parte del comandante de la 30 Zona Militar en el sentido de que el que fuera secretario de Seguridad Pública allá en Tabasco pues tiene una orden de captura. Ya le sacaron su ficha de Interpol, lo están buscando en casi 200 países. ¿Es un combate son acciones de combate contra la inseguridad o más bien tiende a ser un mensaje político? Es lo que vamos a platicar hoy. La probable captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco y a quien se le señala por sus posibles nexos con el grupo delictivo La Barredora, podría tener implicaciones políticas en Morena al haber sido excolaborador del actual coordinador de la bancada del partido Guinda en el Senado, Adán Augusto López. ¿Hasta dónde llegarán las investigaciones? Fue el comandante de la 30ª Zona Militar, el general Miguel Ángel López Martínez, quien confirmó que se había girado una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena por presuntos vínculos con el crimen organizado. De acuerdo al actual secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López, con la orden de aprehensión se revela la pudrición heredada de gestiones anteriores. En los últimos años, la violencia se ha incrementado de manera significativa en Tabasco. Tan solo en el primer semestre de este año, se ubicaron como uno de los estados con más actividad relacionada con el robo, distribución y almacenamiento de huachicol. En este año, han sido decomisados 16.875.000 litros de combustible en los municipios como Cárdenas, Comacalco, Cunduacán y Centro. Hernán Bermúdez Requena asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública en Tabasco, en el gobierno de Adán Augusto López. Su renuncia llegó después de que se registrara una ola de violencia en la entidad a principios del año pasado. De acuerdo a los documentos filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya, durante su gestión se habría facilitado la operación del grupo La Barredora, que pasó de estar vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación a enemistarse y disputarse el territorio. En noviembre del año pasado, el gobernador Javier May señaló que era Vox Populi que Hernán Bermúdez Requena fungía como el jefe de La Barredora. ¿La orden de aprehensión contra Bermúdez Requena tendrá consecuencias al interior de Morena? Esa es la pregunta que nos hacemos el día de hoy, porque pareciera, pues, obviamente, que este señor, a quien puso ahí en la Secretaría de Seguridad Pública el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y hoy el responsable de coordinar a la bancada de Morena en el Senado, pues pareciera que hay mensajes políticos ahí, pero no sé, los señores de la mesa me ayudarán a discernir esta circunstancia. Por lo pronto, los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Sergio Camacho, ¿cómo estás, Sergio? Qué gusto recibirte. Don Ángel, también con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Hoy a la distancia, Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás, Juan Luis? El gusto de saludarte y también a tu auditorio, estimado Ángel. También a Jorge Luis Montes. ¿Cómo estás, Jorge? Ángel, siempre con mucho gusto ahora desde la distancia saludándoles. Y aquí está también en la mesa Víctor Cuevas. ¿Cómo estás, Víctor Alfonso? Muy buenos y frescos días, mi estimado Ángel. Siempre es un privilegio estar aquí en los micrófonos de RR Noticias. Bueno, entremos en materia. ¿Cuál es tu primera consideración respecto a esto? ¿Son puros asuntos de combate a la delincuencia organizada o hay un mensaje político ahí? Pues yo creo que se pueden dar las dos lecturas fácilmente, Ángel. Lo hemos comentado en otras mesas cuando se ha hablado, vamos, incluso ahorita el que comentaban hace rato el tema de los aranceles, los que recién puso Trump. Bueno, pues ha estado exigiendo el presidente Trump acciones, peces gordos, ¿no? Hemos hablado de los decomisos recientes de huachicol, las cancelaciones de estos laboratorios de fentanilo. Entonces sí hemos, y lo hemos comentado, ¿no? Estamos viendo una estrategia diferente, dejando atrás el abrazos, no balazos. Y bueno, pues también sabemos que tanto al interior de México como al exterior, con nuestros vecinos norteamericanos, están en la caza o en la espera de los peces gordos, ¿no? Ha estado transcurriendo todo este tema de los Guzmán que han estado allá siendo sus juzgados. Pero por otro lado también el mensaje político es o parece innegable, ¿no? Quién sabe si ha llegado el momento en que la presidenta le haya puesto el dedo al senador Adán Augusto, aunque ella desde su mañanera fue muy enfática, ¿no? Donde dice el gobierno federal no tiene ninguna investigación ni ordenado, pero las fiscalías están haciendo su trabajo, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué opinas del tema, Juan Luis Íñiguez? Pues conceder
estimado Ángel, con respeto el avance del gobierno federal actual en los golpes recientes contra el contrabando de combustible, pero hasta ahí. Finalmente es su obligación constitucional y podría decirse que hasta moral, porque aunque pudieran continuar con la tradición obradorista de dejar hacer y dejar pasar a la delincuencia organizada, pues hoy al menos hay un intento velado de ponerles un alto. Y obviamente cada decomiso, intento de captura, carpeta de investigación de este delito, pues solo exhibe cuánto creció el negocio en el sexenio anterior, porque solo con el infantable ingrediente de la complicidad y complacencia del gobierno, pues es como entendemos que se pueda desarrollar una organización que incluye miles de pipas, logística territorial, facturación, grúas, sistema de administración, financiamiento, seguridad y posiblemente uso político de estas utilidades. Todo esto significa crimen organizado y hoy los mexicanos debemos de estar muy exigentes en que haya consecuencias. Mi estimado Juan Luis. Jorge Luis Montes, ¿cuál es tu visión del tema? Cole, pues la verdad es que se han colado delincuentones a Morena, pero el mensaje es que no van a tener impunidad los mafiosones políticos que se han infiltrado. Ahora, bueno, por un lado es el mensaje del gobierno federal que no habrá impunidad para nadie, pero también hay un claro objetivo de golpear a Adán Augusto. O sea, me parece que también tiene un ingrediente político en ese sentido, porque yo lo que veía ayer revisando algunas notas periodísticas a nivel nacional es que todas traen la información muy similar, palabras similares, frases similares. Entonces también pareciera que tiene una intencionalidad política y de que hay eso que luego se le llama nado sincronizado por parte de algunos medios de comunicación. Vamos a ver cómo se desarrollan las investigaciones, este orden de aprehensión, pero bueno, creo que el mensaje es no habrá impunidad, sean propios o extraños. Ah, caray. Que Jorge Luis Montes nos haya dicho que sí hay un mensaje político desde Palacio Nacional contra Adán Augusto. Ah, caray, Víctor Cuevas. No, hombre, pues yo pensaba que eso del nado sincronizado ya se había terminado y que además desde el gobierno federal ya no le dictaban línea a los medios de comunicación, pero parece que nos acaban de confesar que eso no es así, que en realidad sigue pasando. Y es que el fuego amigo también quema, pero arde más. Y esta orden de captura contra Hernán Bermúdez, pues no es cualquier cosa, es un claro mensaje de poder, porque este personaje es quizás uno de los más cercanos al círculo político de Adán Augusto, que le permitieron tener el control allá en Tabasco, claro, y ayudarle muchísimo a López Obrador, porque sin lugar a dudas el gran operador en todo el sureste mexicano, pues es Adán Augusto. ¿De la mano de quién? Pues de sus alfiles que tenía para eso. Pero ahora, pues parece que de pronto descubren que protegía a delincuentes. Después de años de haber estado en el poder, después de años en la administración, pareciera que se dan cuenta de que estaba delinquiendo, o quizás simplemente ya no les sea útil para el proyecto político, o esto parece que sea más una advertencia en términos políticos que en términos legales. Es una lucha sin lugar a dudas por el control del poder, nada más que no se nos olvide que los decomisos no borran el pasado. Bien, muchas gracias, Víctor. Además, una revelación periodística el día de hoy establece que desde 2018 Adán Augusto sabía que efectivamente este señor era una persona de interés en el tema cercano a este grupo delincuencial llamado La Barredora, que sería, digamos, una célula del cártel Jalisco Nueva Generación allá en el estado de Tabasco. Es decir, esta revelación periodística dice que Adán Augusto sí sabía que el señor podría estar comprometido y hasta defendiendo los intereses de este grupo delincuencial. ¿Qué opinión te merece, Sergio? Sí, Ángel. Mira, pues es un asunto muy complicado, ¿no? Y parece que, guardadas las proporciones, a cada santo le llega su fiestecita, ¿no? Y bueno, pues está emergiendo esta figura de Bermúdez como el Genaro García Luna de la 4T, ¿no? Insisto, guardadas las proporciones, porque en el tema del sexenio anterior mucho se hacía la referencia al pasado y culpando al pasado, ¿no? Pues ahorita el pasado alcanzó a los del presente, ¿no? Y ya son ellos los que eran
los de antes, ¿no? Ejecutando mal las cosas. Y precisamente como haces esta referencia, ya se tenía conocimiento de que esta persona era sujeto de interés. Y como en aquel momento, cuando Adán Augusto era priista y estaba esta pugna entre el grupo de Adán Augusto con aquellos entonces otros priistas que tenían el control en el Estado, y que bueno, se viene desarrollando ahora este nuevo enfrentamiento con Javier May, ¿no? Que parece que es más gente de la presidenta con todos estos ingredientes políticos, ¿no? Y metiendo al tema político también, ¿qué estará pasando con el diputado Lastra, que fue fiscal en aquel entonces? Claro. Y que bueno, pues debe ser parte de todo este enredo donde hay colusión, complicidad, y que desafortunadamente con el caso de Bermúdez, bueno, se habla hasta del liderazgo de esa cédula criminal. Por cierto, Sergio nos recordó algo bien interesante. Fíjate, Adán Augusto antes era priista. Qué casualidad. Oigan, voy ahora contigo, Juan Luis Íñiguez. Pues no, estimado Ángel, no se les colaron algunos. Los invitaron, los encumbraron, les dieron fuero, que no se hagan. Y eso es una realidad que está a la vista. Y ya podemos, precisamente hablando de vista, pues abrir los ojitos. Esos ilusos que posiblemente hoy se encuentren desilusionados, que votaron por Morena, pues es un movimiento que solo transformó las cuentas bancarias, los ingresos de algunos personajes clave que debieran ser investigados y eventualmente procesados. Hay que decirlo, Morena ha abusado del poder, lo tomaron con la promesa de ser diferentes y hoy con un tonito altanero, prepotente de muchos de sus líderes que no usaron precisamente ese tonito en campaña cuando necesitaban su voto, pues hoy siguen culpando al pasado, excluyendo mañosamente, Ángel, su propio pasado, el que ya es de color guinda, y se hacen tarugos del comportamiento de su Mesías, de su grupo y de su flexible y tolerante política de cachondearse con los delincuentes, aunque saliera el señor López Obrador con un pañuelito blanco a prometer que el tema del huachicol había sido totalmente acabado. Bien, muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Sí, o sea, lo reitero, que no se nos olvide que Adán Augusto era priista y luego, pues para conveniencia de la 4T, lo juntaron al rebaño guinda. ¿Tú qué opinas de esto, mi querido Jorge? Pues hay gente buena que ha llegado a Morena. La mayoría de gente que ha llegado a Morena de otros partidos políticos es gente que ha hecho bien por el proyecto. Hay sus excepciones. Ahora, el conflicto, como le decía Sergio, nace en Tabasco. Veamos quiénes declararon en este caso: el secretario de gobierno actual del gobierno del estado de Tabasco y el propio gobernador. Ahora, otra de las dudas que surge, pues, ¿qué hace López Martínez, este comandante de la 30 zona militar, dando información acerca del caso? O sea, hay una serie de irregularidades que tienen un gran ingrediente político. Obviamente, si hay alguna situación legal que tenga que pagar este personaje, pues tendrá que hacerlo. No hay impunidad alguna desde Morena. Entonces, yo el planteamiento que hago es en ese sentido, y reitero, la mayoría de la gente que ha llegado a Morena, al proyecto de la Cuarta Transformación, ha hecho cosas buenas, pero los que son excepciones tienen que pagar si cumplen un delito. Siempre. Bien, muchas gracias, mi querido Jorge. Yo nomás digo que si eres de Morena y vives en Tabasco, yo creo que traes los tobillos morados de tantos patines que se han metido abajo de la mesa, porque acuérdense también que el señor May, pues era nada menos el de los poquísimos que tenía derecho de picaporte en la oficina del entonces presidente de la República, un hombre de todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador, el actual gobernador de Tabasco. Voy contigo, mi estimado Víctor. Pues nado sincronizado como siempre, y además justicia selectiva como siempre, porque la gran pregunta que surge de todo esto es si de verdad estamos viendo un avance en materia de seguridad o es una nueva temporada en un show de justicia selectiva, porque mientras unos caen, otros siguen vivitos y coleando.
¿A cuántos funcionarios se han señalado de vínculos con el crimen organizado? Funcionarios de alto nivel de Morena, y hoy siguen en el cargo. En esta mesa hemos denunciado particularmente a uno, a Rubén Rocha Moya, y ahí está, tranquilo y campante, gobernando el estado de Sinaloa. Si esto fuera justicia verdadera, y si, como lo dice Jorge Luis, estuvieran buscando castigar a estos que se les han infiltrado al movimiento, tendrían coherencia y no un calendario político, porque pareciera más bien que lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum es cobrarse la venganza de haberle impuesto a Rosario Piedra en la Comisión de Derechos Humanos y no a la candidata que ella quería, y anticipándose a la nueva elección del presidente del Senado, pues precisamente para controlar estas ambiciones que tiene Adán Augusto de querer tener más poder que la propia presidenta Sheinbaum. Y que, recordemos, pues se le ha intentado salir del huacal varias veces a la presidenta de la República. Me parece que esta es una manera en la que ya se está buscando dar un golpe sobre la mesa, de decir, a ver, hasta aquí llegamos. Pero bueno, hay más del contexto de la mesa esta mañana con nuestra querida Tere Garay, la directora de RR Noticias. La difusión sobre la orden de aprehensión que pesa en contra de Hernán Bermúdez ha puesto los reflectores en el actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Como gobernador, Adán Augusto López lo designó como secretario de Seguridad Pública. Hernán Bermúdez Requena, de acuerdo a investigaciones, salió del país desde febrero, cuando comenzó a difundirse la información sobre su presunta liga con el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que por parte del gobierno de México no hay ninguna investigación en contra del senador Adán Augusto. Resaltó que el Gabinete de Seguridad debe explicar cómo es que esta persona, Hernán Bermúdez, está siendo buscada y tiene una orden de aprehensión y cómo fue ese proceso. En tanto, el gobierno de Tabasco ha confirmado que hay una búsqueda internacional activa en contra del exsecretario de Seguridad Pública. ¿Hasta dónde llegarán las investigaciones? ¿Afectará la investigación al coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López? ¿Son los recientes decomisos de Huachicol y la orden de captura en contra de Bermúdez Requena un tema relacionado estrictamente con el combate a la inseguridad o un mensaje político desde Palacio Nacional? Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto. Y es que lo apuntaba muy claramente, muy acertadamente Víctor Cuevas. Estos asuntos se dan justo en el momento en el que, pues obviamente está el proceso para definir quiénes serán los dirigentes, obviamente, de las dos cámaras en el nuevo periodo que está a punto de comenzar. Sergio, ¿qué hay que decir al respecto? Sí, Ángel, pues, ya nos enteraremos, ¿no? Aparentemente la presidenta comenta que el próximo martes es cuando se reúna su gabinete de seguridad y harán el informe, más bien, bueno, se presenten más bien en la mañanera y harán el informe de los avances en materia de seguridad y en cosas particulares de este caso, y ahí ya podremos encontrar qué tan nada más político o qué tanto también en materia de seguridad va este asunto, ¿no? Porque vamos, ya se ha comentado ahorita, tiene muchas implicaciones el caso Bermúdez. Hay diputados quienes están en funciones como diputados federales que estuvieron involucrados y presuntamente también coludidos. También lo sostuvo en la misma posición el ahora coordinador de ASA, de los aeropuertos en nuestro país, Carlos Merino. Entonces, vamos, tiene unas implicaciones muy importantes si se va por el lado de la justicia y de la seguridad, ¿no? Y que pues revela lo que sucede ahorita, que hacía Víctor mención de Rocha Moya, de lo que sucede en muchos lados del país. Uh-huh. Si desde los gobiernos de los estados están sucediendo y están estas colusiones o estas permisidades, ¿cómo va a ser mucho más evidente que sucede en los municipios? Y bueno, quién sabe hasta en el gobierno federal. Entonces habrá que ver si esto es un golpe en la mesa o simplemente un asunto político de tratar de calmar a un senador que, como dice, se le andaba queriendo salir del huacal a la presidenta. Bien, gracias, Sergio. Contigo, Juan Luis Íñiguez. Pues yo no puedo ser mezquino, estimado Ángel, no podemos perder el foco de los esfuerzos articulados, bien orientados para generar la detención de estos delincuentes, pues a través de estos macrooperativos que han sido exitosos, pero bueno, en Morena hay que decirlo también con claridad, han sido muy críticos de los montajes. Y cómo podríamos llamarle a eso que hicieron en diciembre, por ahí de finales y a principios de 2018 y a principios de 2019, donde el gobierno cerró ductos, había filas enormes que buscaban abastecimiento. Bueno, pues nos mintieron diciendo que el problema ya no existía. Y ahora, solo en Coahuila,
incautaron 15 millones de litros. ¿Qué significa esto? 45 litros que le puedan caber a un vehículo estándar, pues esto implica llenar el tanque a unas 300,000 unidades. Esto es un golpe fuerte. Y ahora viene lo que debe seguir, investigar a las autoridades de Pemex, de las aduanas y principalmente dónde quedó el dinero de estos recursos, qué uso se le dio. Ahí está la clave. Gracias, Juan Luis. Jorge Luis Montes. Bueno, si no hacemos porque no hacemos, y si hacemos porque hacemos, hay molestia porque se hace, porque hay estos decomisos, porque hay órdenes de aprehensión. O sea, en conclusión, en términos generales, se está haciendo bien las cosas en materia de seguridad, se está avanzando mucho más con la presidenta Claudia Sheinbaum y con Omar García Harfuch. Este Bermúdez de Tabasco, tan mencionado en estos días por medios nacionales y locales, tiene un orden de aprehensión. No hay queja que haya orden de aprehensión. Si hay un delito, que haya orden de aprehensión, que vaya a la cárcel, que pene. Eso es lo que hace la Cuarta Transformación, ir detrás del delito, del delincuente, sea quien sea. Lo que no hizo el PAN. Recordemos a este personaje de apellido Vadillo, que era el secretario privado del gran señor gobernador, exgobernador Francisco Domínguez. Nada más lo separó del cargo y se acabó. El mismo Francisco Domínguez tenía responsabilidad seguramente y no pasó nada. El robo que hay en 5 de febrero con estos más de 7,000 millones que no sirvieron absolutamente para nada, quiero ver que la Fiscalía del Estado haga algo similar como lo está haciendo el gobierno federal. Entonces yo creo que se están haciendo bien las cosas en materia de seguridad. Por supuesto hay mensajes políticos siempre, pues nuestra constitución es constitución política de los Estados Unidos mexicanos, entonces toda acción pública tiene un ingrediente político, diría yo esto en el bloque. Gracias, mi estimado Jorge. Bueno, contigo, Víctor. No, que no nos confunda, Jorge, porque en realidad el problema no es que haga o no hagan en Morena, el problema es el doble discurso, el problema es cómo durante 6 años maquillaron que habían acabado con el huachicol, porque todo esto se da en el marco de los grandes decomisos que han estado haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, pero eso no borra todo lo que sucedió en el pasado, porque aquí solo hay 2 explicaciones: o están decomisando huachicol porque fueron profundamente incompetentes en el arranque del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, que les creció desproporcionadamente, o están decomisando huachicol porque en el sexenio anterior fueron profundamente cómplices del crimen organizado para que esto pudiera seguir proliferando. Y es que el robo del combustible al final aumentó y se dejó crecer impunemente, y que ahora anuncian estos operativos espectaculares, estos decomisos volumétricos, estos millones y millones de combustible, pues solamente exhibe que durante 6 años el huachicol siguió creciendo a expensas de Morena, y que hoy pareciera que esto no es una política de seguridad, sino más bien una política de persecución política y una estrategia de percepciones. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Vámonos a la última ronda esta mañana. Nos vamos a ir a 30 segundos para cada uno de ustedes. Arrancamos nada menos que con don Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues este asunto de Bermúdez Requena en la parte de seguridad pues nos muestra cómo está este modelo de crisis delincuencial que pasa en el país, ¿no? Que como comenta Víctor, ¿no? O que es incompetencia o es colusión, porque cuando se trata de poner orden, o simulando poner orden, no sé, de repente cosas pasan, ¿no? Y algo que parecía en esta simulación de control o de paz o de tranquilidad se transforma en algo muy violento, ¿no? Que ahorita está pasando en este enfrentamiento entre la Barredora y el Cártel Jalisco Nueva Generación, sí, claro, donde lamentablemente en Tabasco los homicidios han crecido un 200%, los secuestros un 157%, feminicidios 62%, extorsiones 50%. Entonces, de alguna manera sí algo tiene que cambiar en el modelo de seguridad y impartición de justicia. Gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos. En materia de huachicol, hemos observado que los Estados Unidos pues no quieren al conductor de la pipa, exigen al cerebro de quienes planearon, patrocinaron e impulsaron el negocio. Y yo preguntaría, ¿dónde está la exigencia y la indignación de los mexicanos de bien que quieren y queremos ver caer a los políticos del nivel máximo y de cualquier partido, funcionarios y empresarios que se hayan dedicado a este negocio, y principalmente que se reinstalen para beneficio público los recursos mal habidos de cifras escandalosamente multimillonarias? Gracias, Juan Luis. Jorge Luis Montes, 30 segundos, comentario final.
Lo lamentable en este caso del exfuncionario de Tabasco sería que solamente tuviera un ingrediente político. Creo que si no tuviera un fondo para emitir este orden de aprehensión sería lo lamentable. Pero bueno, en términos generales, insisto, creo que la estrategia de seguridad planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum en este sexenio de la mano de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad está dando resultados, está viendo grandes avances. Y me parece que a fin de cuentas eso es lo más importante para nuestro país, Ángel. Gracias, Jorge. Cierras la mesa esta mañana. Víctor Cuevas, 30 segundos. Sin lugar a dudas, celebramos estos resultados en materia de combate al crimen organizado, pero no confundamos justicia con venganza política ni la estrategia de seguridad con espectáculo. Porque si el combate a la inseguridad se va a estar activando por cálculo político y no por convicción, lo que está en riesgo no va a ser el crimen, sino el Estado de Derecho. Hoy es Tabasco y mañana podría ser cualquier otro. Porque si desde Palacio Nacional se va a decidir quién es culpable y cuándo debe caer, ya no va a ser un país con justicia, sino un país con consigna. Muchas gracias, Víctor. Gracias a los cuatro por compartirnos sus puntos de vista esta mañana. Los despido, pero obviamente aquí nos encontraremos la semana que entra. Don Sergio Camacho, ha sido un gustazo recibirle. Don Ángel, un abrazote para ti, a mis compañeros de mesa, a los que están a la distancia, a todo el auditorio y el equipo de RR Noticias. Gracias por estar aquí. Chiva hermano, a ver si ahora sí en la jornada 2 sí nos toca ver a las Chivas. Mi estimado Ángel, no hay plazo que no se cumpla. Parece que va a terminar esa espera del ansiado campeonato. Bien, gracias, Juan Luis. Ay, lo oí con mucha expectativa. Pues, sí, muy optimista. Ojalá que así sea. Yo, hasta no ver, no creer, como dijo Santo Tomás. Jorge Luis Montes, a la distancia, un abrazote. Como siempre, un gusto estar con todos ustedes y con todo tu auditorio, estimado Ángel. Gracias, Jorge. Don Víctor Cuevas, qué gustazo recibirlo también. Siempre es un gusto estar en la mesa de análisis más escuchada de todo Querétaro. Bien, a los cuatro, de verdad, muchas gracias. Aquí nos encontramos la semana que entra. Amigas y amigos, hagamos una pausa. Son las 8:04. Regreso en